Ya. Ok, chicos, pues les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy. No sé cómo sintieron su examen, cómo les fue. No me gustaría ver las llantas de mi carro ponchadas mañana, entonces quisiera que me comentaran un poquito a ver qué tal, cómo les fue en el examen. Estaba más fácil que la otra vez, profe. ¿Está más fácil? Sí. Y a mí también se me hizo más fácil. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a empezar a ver lo que son las clasificaciones de grupos que se les llama clasificaciones de grupos modernos, que dice que son aquellos que salen de lo tradicional. Dice, en clase menciona algunos ejemplos. Ya habíamos comentado la clase pasada, en donde hay grupos que de repente ellos mismos se ponen como una clasificación o un nombre, a lo mejor porque tienen ciertas preferencias, a lo mejor porque están metidos en ciertos movimientos, inclusive en la parte laboral también se hacen grupos en donde a veces hasta esos grupos pueden, ahora sí que pueden tener dos funciones o tener la función buena en donde están promoviendo a lo mejor que se hagan convivios, el hecho de que a lo mejor sea un mejor ambiente laboral que se esté haciendo en el trabajo, pero pues igual también hay otros grupos que fuera de ser el grupo en el que todos quisiéramos estar, al contrario, ¿no? Hasta como que le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque son grupos que a lo mejor de repente tienden a meterse en problemas, que están dentro de la empresa y sin embargo hablan pestes de la empresa. Cuando dices, pues se supone que estás trabajando ahí, entonces pues si no te gusta, salte de ahí, vete a otra parte. Y sin embargo siguen como intoxicando el ambiente o inclusive hasta se prestan para hacer ciertos movimientos en contra de la empresa que sabemos que pues no son los más correctos, pero que estas personas a eso se dedican o ese tipo de movimientos, ese tipo de vida les gusta, el crear conflictos. No sé si alguien quiera compartirnos alguna experiencia referente a estas clasificaciones de modernas de grupos. Acuérdense que la participación cuenta, ¿eh? A ver, Daniela, cuéntanos alguna experiencia con algún grupo, que inclusive puede ser laboral, a lo mejor de vecinos, no sé. Ah, con mi vecino, profe. A ver, ¿qué pasa con tus Yo vecinos? tengo a mi abuelita, ella está enferma de Alzheimer. Ajá, Entonces a ella le molesta mucho que le tiren cosas en su banqueta. O sea, está ajá, enferma, se le olvidan las cosas, pero ella siempre ha sido una persona muy limpia. ajá, Y el vecino siempre viene y nos tira su basura aquí afuera de mi casa. Y mi abuelita le decía que no, pero pues ella como, le daba pues a entender así como una niña chiquita, pues. No, no ajá. me tires las cosas aquí, es mi casa. Y el señor se enojó y la empezó a agredir, la empezó a empujar y ahí salí yo a defenderla. ¿Y no tomaste como algún video para poder hacer alguna denuncia? No, profe, no tenía teléfono en ese entonces, pero le marqué a la patrulla y llegaron y como son amigos de nosotros, Ajá, se llevaron detenido al vecino. ok. Y ¿Y ya hasta ahorita en la fecha no le dejó de tirar hablamos. la basura o no? Sí, la dejó de tirar. Ah, muy bien. Bueno, pues ya hice luego cuando menos un buen fin. Sí. Esto de las cuestiones de vecinos es muy frecuente que se den. A veces, por ejemplo, hay vecinos o en ciertos lugares en donde a lo mejor son privadas o son condominios, en donde hay vecinos que tienen la mejor intención de tener súper limpio el lugar, de tener arreglado, de tener como un ambiente armonioso y sano. Sin embargo, nunca falta igual la persona conflictiva que no quiere pagar a lo mejor el mantenimiento o el que se tire la basura o el que para el que barre, etcétera, pero sí quiere como gozar de los privilegios de los que se goza ahí en el fraccionamiento. Entonces, esa es otra situación con la que de repente nos encontramos de estos grupos donde no cooperan, donde no nos ayudan y que inclusive la persona que no paga todavía está como que incita a los demás a que no lo hagan, porque según no se lleva la administración como todos quisieran que se llevara. Acuérdense que cuando hay cuestiones de dinero de por medio es bien difícil que puedan llegar a acuerdos. Sin embargo, pues si viven en el mismo lugar y tienen que tener un lugar armonioso, pues es obvio que tienen que llegar a acuerdos. ¿Ok? A ver, José Flores, ¿alguna experiencia que nos puedas contar
sobre clasificaciones de grupos? Pues, en realidad, pues, por personal no, profe, no. Hasta ahorita no. ¿No? Tú te llevas la vida muy tranquila y a gusto. Pues, es que soy bien neutro yo, profe. Bueno, depende, obviamente, ¿no? Pues ya si se requiere, pues, usar la violencia, pues ni modo de no hacer nada, pero casi no me involucran problemas. Y menos cuando no son míos. Ok. Christopher, ¿alguna experiencia que tengas por ahí? No, profe, nada. ¿Algún cliente que a lo mejor por ahí se puso rudo y Pues, pesado por y... ejemplo, ahora fui a hacer una garantía. Ajá, Entonces, uno como técnico, pues yo sé las fallas que puede crear la lavadora y por qué es que falla, ¿no? ajá, Entonces, en unas lavadoras de las 2000, así se llaman, son de las que son normales, de tablero normal. ajá, Se le tronó el cople a la señora. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, señora? Se le quebró por sobrepeso. Le dije, porque por otra cosa no se le puede tronar. No, pero yo cómo la voy a sobrecargar y que no sé qué. Le digo, señora, yo no ocupo que usted me diga porque yo con verla, yo sé que es por ese motivo. Le dije, ajá, no, pero que no sé qué. Le dije, y eso no cubre la garantía. Lea su garantía. No, qué mal uso. Le digo, pues ahí está. Le digo, no, pero que cómo, que no sé qué. Y me dijo, no, pues entonces mejor cámbiame. Le dije, a ver, en la garantía no dice que tengo que andar ahí cambiándotela ni regresando tu dinero. El chiste es que se enojó y se enojó hasta que ajá. llegó el esposo y me dijo, bueno, pues cámbialo, mijo, ni modo, y pues lo que tenemos que pagar. Y ya, pues, o sea, eso no cubre la garantía de un mal uso, pero sí se puso medio agresiva. Y el esposo me dijo, no les hagas caso, mis así es su familia, me dice, el propio esposo me dijo. Ay, Fue el más entendible y me ha pasado varias veces, que los esposos son los que entienden más que las mujeres. ay, sí, qué lindos los esposos. Ya, pues sí me ha pasado varias cosas así en el trabajo, pero pues, ¿qué le hace uno, profe? Lo que pasa es que a lo mejor la mujer cuida un poquito más el gasto o a lo mejor el que te pega en el bolsillo, ¿no? Y Sí, sin pues, embargo el hombre con tal de como ya de quitarse el problema de encima, como que a lo mejor es más práctico, ¿no? En ese sentido. ándale, claro. ¿Sí? Bueno, digo, no sé, yo lo veo a lo mejor por ese lado. Sí, pues sí, profe. Ok, muy bien. A ver, Jacqueline, cuéntanos alguna experiencia con algún grupo. Pues yo creo que con la familia, profe, ¿no? Siempre hay conflictos. Ese es otro grupo que es complicado, porque desgraciadamente o afortunadamente, pues es tu familia, y en ocasiones pues llegas a ciertos desacuerdos con esta familia, y lo peor del caso es que pues tienes que a lo mejor que seguirlos frecuentando, o los dejas de frecuentar, pero de alguna manera se hace una situación como engorrosa, porque dices, híjole, ¿cómo es posible que es de mi familia y no le hable? O es de mi familia y no nos frecuentemos, o es de mi familia y hay un conflicto, ¿no? A ver, cuéntanos sobre esa experiencia con la familia. No, profe, si yo le contara, No, pues cuéntame. le voy a contar una, ¿no? Una de las más grandes. Resulta que se iba a casar una de mis primas. Y yo digo que cuando te piden que sea su padrino, ¿no? Porque se usa, no sé si ustedes nos pidió, ¿no? Que, ay, que si me ayudan, que si esto, que si lo otro, y nosotros, no, pues sí, somos muchos primos. Ajá, Entonces ya me dijo a mí, no, que si eres mi madrina de esto y a otro y así, y así. Y tú, no, pues sí, sí está bien, y a sus tíos y a todo, ¿no? Entonces se va acercando el día de la boda y pues yo digo, ¿no? Cada quien pues ayuda a lo que puede. Entonces ajá, un tío le ayudó con lo que ella le dijo, pero no porque con el sonido creo que era en ese entonces. Y él contrató un sonido, pero ella estaba enojada porque no era el que ella quería. Pero ella nunca le dijo a mi tío. Entonces empezó a decir que, ay, a mí me sale más caro invitarlos que porque voy a pagar tanto, por cada platillo me salen tanto y por lo que me van a ayudar. Entonces a nosotros se nos hizo así como que, oye, o sea, nos estás invitando, nos estás cobrando o qué. Y sí hubo así como que mucho, pues más que conflicto, como tristeza por parte de la familia, porque se puso en un plan muy pesadito. Sí, no. fue muy fuerte.
Bueno, ahí, por ejemplo, es lo que yo les comento, que en ocasiones, bueno, ahí, por ejemplo, el llevar una boda, a lo mejor era el estrés de la boda, el estrés de los gastos. Digo, no la estoy justificando, no estoy diciendo que tenga la razón, pero sí, sí se tiende a tener cierto estrés o a que te saque, a lo mejor hasta que te salgas de un presupuesto, o inclusive si a lo mejor la persona es joven y trae, por ejemplo, esta situación en donde este, eh, tiene ciertos gastos y luego a lo mejor si era medio caprichosona, si era jovencita y era así como medio caprichosona y está acostumbrada a que a lo mejor en casa le dieron, ahora sí que o se salía finalmente con la suya, pues entonces es obvio que sí, sí pega un poquito esto, en donde dices, bueno, obviamente pues ella va a querer llevar su boda como, pues como ella ahora sí que como ella, Dios la da a entender, y obviamente pues va a querer cosas que a lo mejor no están al alcance de los demás, pero que ella considera que así debe de ser. Entonces Sí, digo, no es... es lo que decía, pues como dijo mi papá, oye, pues si tú quieres una boda de ese nivel, pues no pidas ayuda, págatela tú. Exactamente. Y ahí fue, pues empezaron los problemas, porque obviamente pues son hermanos, primos, tíos, empezó el desacuerdo, el ¿por qué nos hablas así? Respétanos y así pues, como dice usted, sí se portó muy caprichosa y muy así. Y hubo hasta familia que ya de plano ni se acercaba, se dejaron de hablar por grosera. Ajá. Pues ahora sí que ahí se crea un conflicto que a lo mejor fuera de ser una boda donde te agrada ir, donde te vas a pasar un rato ameno, donde vas a estar a gusto, pues ya se convierte en una situación de conflicto en donde a lo mejor ya la familia va porque va por un compromiso o a lo mejor hubo por ahí quien se emberrinchó y que dijo, pues ahora para que se le quite no voy. Entonces sí se vuelve una situación bastante engorrosa, sobre todo porque es una cuestión familiar, ¿cierto o no es cierto? Sí. Sí, de hecho sí fue mucha familia que no fue. O fíjate, peor aún. Ok, a ver, Yomara, cuéntanos sobre conflictos con los grupos sociales. Gracias, Jacqueline. Mm, Pues es que conflictos, no he tenido ninguno. O que te haya tocado presenciar alguno. Pues sí me ha tocado presenciar algunos. Pero, pues por ejemplo, mm, hace como 2 semanas en el trabajo, pues está el despacho y al ladito, pero sobre el mismo pasillo, rentan oficinas y salas de conferencia. Ajá, Entonces en ese momento estaba la dueña, pero llegaron también unas personas y se empezaron a meter a la sala de conferencias. Y ella fue como, pues, ¿por qué se están metiendo si no se puede usar ahorita, no? Y ajá. empezaron a meterse y fue y habló con las personas porque, pues, uno de los inquilinos de las oficinas que rentan iba a tener una reunión, pero no los quería tener en su oficina. Entonces, sin pedir permiso, se metió a la sala de conferencia y pues esa la rentan aparte. Entonces, pues ahí entre ellos tuvieron un problema, sacaron a las personas y se quedaron en la terraza en lo que solucionaban todo eso. Híjole, Pero, pero ya, nada más. Y nada sí, más. pues la señora sí estaba muy enojada porque pues ni siquiera le consultaron ni nada. Pues sí, acuérdense que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora sí que el respeto y las cosas son, ahora sí que el respeto por las cosas lleva una línea a lo mejor muy, muy tenue, pero que sin embargo por lo tenue que esté, tenemos que respetarla. Es, por ejemplo, yo siempre lo veo a lo mejor de ese punto, ¿no? Es como si yo llevo un carro y yo lo estaciono en un centro comercial dentro de los lineamientos de lo que está el parking. Y resulta que llega un carro y se estaciona más de un lado o más del otro y ¡paz! Abre la puerta y me da el portazo. Yo digo, o sea, a mí sí me molesta eso porque digo, ¿por qué no respetar los espacios de cada quien? Si yo tengo un lugar y tengo un espacio, o sea, ¿por qué tengo que aguantar que el otro me esté dando un portazo en mi carro cuando él tiene su propio espacio y no tendría por qué invadir el mío, ¿no? Y así como eso, yo pudiera comentar así como muchas situaciones en donde les comento, o sea, el respeto es esencial en la vida cotidiana para podernos llevar bien, ya sea, ahora sí que si yo tengo ese respeto conmigo mismo de forma individual,
pues es obvio que en un grupo lo tengo que desarrollar mejor. A ver, Ismael, cuéntenos por favor usted qué nos podría platicar. Pues un asunto laboral. Por ahí se dio hace unos años. Yo trabajaba en una empresa y pues se dio la situación de la influenza. Y a raíz de eso la empresa, por tener clientes estadounidenses y otros más fuera del país, pues se vio en la necesidad de repente ya no producir todo el material que se producía anteriormente. Y bueno, de la empresa pues éramos bastantes empleados y algunos de los empleados nos sacaron a la parte de afuera de la planta porque no cabíamos todos los que éramos del segundo turno con los que ya estaban en el turno de la mañana. Y resulta que, bueno, quienes éramos del segundo turno, quienes éramos, en mi caso, pues éramos supervisores o encargados de áreas, aún así a nosotros nos dejaron fuera, ¿no? No nos permitían porque ya había un supervisor, pues en la mañana, pues en el turno de todo el día. Y bueno, total que nos pusieron a trabajar afuera. Había unas mejoras que tenían que hacer la planta, como jardines, reforestar y otras tantas cosas más, y nos pusieron a hacer ese tipo de labor. De ahí que se levantó un grupo por ahí. Bueno, no sin antes mencionar que nos seguían pagando. Fueron así casi 2 meses y medio, y nos seguían aún así pagando sin producir. Pero por ahí dentro del tiempo se levantó un grupito de gente por ahí que empezaron pues a meter presión hacia la empresa, hacia los dueños, de que pues era inhumano que los tuvieran afuera, y que pues no nos dejaban entrar, les daban prioridad a los de la mañana y todo esto. Y se levantaron y empezaron a decir empezaron a hablar de, bueno, de palabras mayores, ¿no? De huelga, que empezaron a amotinarse y todo esto, y al final, pues ahora sí que se salieron de lo tradicional, ¿no? Y no hablaron como debieran haberlo hecho porque aún así nos pagaban. Al final los terminaron corriendo la gran mayoría, y de repente pues se restableció nuevamente el trabajo y nos volvieron a regresar a donde mismo, ¿no? Y pues eso fue un conflicto bastante difícil porque pues mucha gente se quedó ahí sin su cheque, sin su trabajo, por andarle haciendo caso a 2, 3 ahí que se levantaron a amotinarse, ¿no? Ok, ahí por ejemplo en las cuestiones laborales es muy frecuente que un grupo vaya, como les había comentado al principio de la clase, que un grupo vaya en contra de otro, que se formen subgrupos en donde cada quien trae ahí ahora sí que su movimiento o su rollo. Normalmente las personas que están inconformes son las personas que ya tienen mucho tiempo laborando en la empresa y empiezan a jalar a lo mejor como a los que son jovencitos, a los que no tienen como mucha experiencia, a los que saben que se los pueden marear fácilmente con cualquier argumento y que de alguna manera pues los convencen de manera pronta y fácil, que empiezan a decirle, no, pero es que mira, que yo que ya tengo tantos años en la empresa y que pues que no te debes de dejar y que bla, 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 bla. Entonces ahí ya empieza todo un conflicto, o empiezan como a armar movimientos en contra de la empresa. Y a veces pasa de que están mal aconsejando a alguien y resulta que alguien tiene que salir a lo mejor al quite o ir a hablar con el jefe o hacer como el movimiento más grande, y resulta que ahí ya nadie quiere hacerlo, sino que avientan la carne al asador, avientan a alguien por delante y ya los otros que estaban ahí cacareando que lo iban a hacer y lo iban a hacer, resulta que ya se quedan callados y ya no lo hacen. Entonces esto también es una situación que pasa muy frecuente cuando se trabaja en grupo. Trabajar en grupo no es fácil, es difícil. Simplemente si yo ahorita les dijera, les voy a dejar una tarea en equipo. No sé, digo ahorita porque estamos en línea, ¿verdad? A lo mejor no es tan fácil de hacerlo, pero cuando se estaba de forma presencial, el decir vamos a hacer, simplemente ahorita así como comentario así rápido, ¿no? En una materia que es derecho electoral, si estuviéramos de forma presencial, pues si ya fueran, creo que están en el noveno, no sé si es noveno o décimo, en donde ustedes hubieran tenido que hacer una actividad, que hacer una simulación de unas elecciones. Escogen por ejemplo, arman 2 equipos o pueden ser hasta más si el grupo es numeroso. Entonces, ahí se escoge, por ejemplo, a los que pudieran ser los candidatos
tienen que hacer toda la publicidad, hacen la simulación, inclusive invitan a los demás alumnos o a los demás maestros a que participen en esa rutina, que vayan ese día, fijan un día para poner la urna y para que vayan y voten y pues hacen la simulación. Entonces, bueno, es una actividad que se lleva a cabo ahí en INIDE que ya tiene ahora sí que muchos años de tradición. Sin embargo, pues siempre que se hacen estos grupos, algo sale ahí. O sea, nunca falta el que ya nos enojamos, el que yo estoy haciendo todo y fulanito no está haciendo nada. Por ejemplo, ahorita yo les comentaba eso a un grupo que tengo de derecho electoral, que lo tengo los sábados. Yo les dije, bueno, pues esta actividad no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pues no nos encontramos de forma presencial. Entonces ellos sugirieron, porque fue sugerencia de ellos, ¿qué le parece, profe, si hacemos un video y que pues invitando a los alumnos y que de alguna manera exhortándolos a que cuando ya se regrese de forma presencial, pues lo que se ve en la materia y bla, 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 ¿no? Pues resulta que quedaron muy formales de entregarme ese video a finales de octubre, mediados de octubre, casi entre mediados y finales de octubre. Pues resulta que ya eran principios de noviembre y yo no veía claro con el video. Hasta que ya tuve que ponerles cierta presión de que pues tenían que hacer, ahora sí que era como o lo haces, ¿no? Como todo, hubo quien quedó fuera porque a la mera hora que no pudo, que no esto, que no el otro, pero sí, no me faltaron los mensajes en el WhatsApp. Estamos hablando de gente adulta, porque si habláramos de niños o de adolescentes con los que trabajo todos los días, en la otra escuela donde trabajo, pues bueno, yo lo podría entender por la edad que tienen. Sin embargo, estamos hablando de gente adulta que se comportaban como niños, de que no, es que fulanito no me mandó el trabajo, es que a sutanito ya le estuvimos rogando y que no quiere. Y es que, entonces yo les dije, ya hay que empezar a tomar decisiones. No podemos quedarnos atorados de un trabajo de grupo, porque a lo mejor uno no lo entrega y nos está partiendo el corazón y decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo lo voy a echar de cabeza? ¿O cómo la voy a echar de cabeza? Entonces yo le decía, bueno, no puedes echar de cabeza a alguien abiertamente, pero entonces tú haces tus cosas, porque tampoco puedes estar dependiendo del grupo. Precisamente es un grupo, o sea, entre todos se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo una actividad. Entonces, si no es posible que se puedan juntar, o sea, y estamos hablando que no se iban a juntar físicamente, o sea, estábamos hablando de que todo lo iban a hacer por medio de lo que era Zoom o Meet o el medio que quisieran, pero de alguna manera pues entregar su trabajo. Entonces, sí, yo me doy cuenta que en todos los trabajos, en todos los grupos sociales donde se tenga que llevar a cabo una organización de algo, sí es bien difícil que se puedan poner de acuerdo. Contadas son las veces en que el grupo responde y que a lo mejor el grupo dice, no, pues ahora sí que nos llevamos tan a gusto o pudimos hacer la actividad sin ningún problema. Siempre va a haber alguien que va a ser el súper responsable, que es el que va a trabajar el doble, y los otros que a lo mejor nada más como que desde afuera echan porritas y echan poquito confeti como para que la fiesta siga, pero que realmente sí hay alguien que le va a poner mucho más ganas que los demás, y siempre hay alguien que es el responsable. De hecho, cuando se hacen grupos en el salón, digo, a ustedes no les toca ahorita porque pues ya desgraciadamente les tocó todo esto en línea, pero cuando se hacen grupos, normalmente los que son medio flojones van checando quiénes son los que a lo mejor son más matados o que a lo mejor son más dedicados a la escuela, o a lo mejor no tanto matados, pero los que son más preocupones para la escuela. Entonces dicen, no, pues que es el que siempre se preocupa o la que siempre se preocupa, pues yo me voy con ese grupo, porque ya sé que no vamos a quedar mal porque fulanito o fulanita son dedicados. Y sin embargo, sí existe también el que está en carácter de bulto ahí en el grupo, el que siempre está como despistado, despistada, que no sabe ni para dónde van, que ahora sí que jala, porque a lo mejor el que es preocupado le dice, oye, pues ya como que te vas agilizando y cuando menos haces esto, o cuando menos haces lo otro. Entonces, de alguna manera le facilita el trabajo al que está en calidad de bulto y ya como que ese bulto medio se va moviendo lento y ahora sí que a su ritmo, a su paso, pero se va moviendo. Entonces, ese es el problema con el que nosotros de repente, como les voy a comentar, si es en cuestiones de responsabilidad, es difícil que estos grupos sociales no tengan conflictos.
Cuando es a lo mejor una organización de una carne asada y parizón, si es en el salón y es en el momento, es en la oficina y es en el momento, todos jalan. Pero si de repente salen con que vamos a hacer la colecta porque lo vamos a hacer en 15 días, ya empieza uno con que, ay no, yo no voy porque va a ser frío. Yo no voy porque va a llover. Yo no voy porque ahorita no tengo dinero. Yo no, y empiezan entonces ya, si era un grupo a lo mejor de 50 que iban a jalar al par y ya nada más terminan la reunión como en 10 o 15. ¿Por qué? Porque ya los demás ya no quisieron seguir como esa secuencia, porque nada más a veces es la calentura del momento. Entonces, mover grupos sí es bien difícil. El que alguien sea líder de un grupo sí es complicado porque no siempre las cosas se dan como uno quisiera que se dieran. Ismael, si nos hace el favor de leer lo que tenemos ahí de formas y modos de relación entre la sociedad y sus grupos, por favor. Tenemos que la clase social hace referencia a la estratificación social, separando a una sociedad por niveles o estatus, mientras que un grupo social es un conjunto de individuos sin importar la clase social que cumple un rol en la comunidad o sociedad donde se reside. Ok, aquí la otra parte que gira un rol también es, por ejemplo, a veces la clase social. Claro que sí importa esa clase social. Si, por ejemplo, yo me junto con un grupo en donde a lo mejor todos son de la crema innata de la sociedad de cierto lugar y a lo mejor hasta son hijos de papi, en donde o son, por ejemplo, sus esposos a lo mejor son dueños de fábricas o de empresas, y yo a lo mejor mi esposo es empleado en una oficina, pues es obvio que no voy a poder alcanzar el mismo nivel social que tienen ellas, ¿cierto? Sin embargo, bueno, pues yo con quién me voy a juntar, con el grupo social donde yo sienta que más o menos somos a lo mejor de la misma clase social, en donde a lo mejor tenemos un salario similar, pero normalmente no nos vamos a grandes esferas si nosotros no pertenecemos a esa grande esfera. ¿Por qué? Porque precisamente no podríamos cumplir con esos compromisos sociales a los que estas personas están acostumbrados, o simplemente el estar saliendo. Hay, por ejemplo, grupos sociales que a lo mejor no tienen mucho dinero, pero estilan salir, por ejemplo, que cada 8 días vamos a tal lugar y que cada 8 días a tal lugar. Y a lo mejor llega un momento en que yo puedo seguir el rollo con a lo mejor 2 o 3 fines de semana, pero ya llega un momento en que yo digo, ¿sabes qué? O sea, ya, hasta aquí nomás, porque realmente yo no soy de estar saliendo tanto, ni a lo mejor ni de tomar, o yo nada más voy como a ver qué es lo que hacen los demás tomando, yo ni siquiera tomo. Entonces, sí es complicado, como les vuelvo a comentar, estar dentro de un grupo social y sobre todo mantenerse. Más cuando hay ciertos intereses de por medio en donde, por ejemplo, tenemos que mover la parte de la responsabilidad. Todos quisiéramos ser responsables de la misma forma y tener el mismo compromiso de decir, bueno, yo estoy preocupada porque tengo que entregar cierto trabajo en grupo. Sin embargo, bueno, no lo he podido terminar, pero yo hoy, aunque llueva, truene, relampaguee y sea a las altas horas de la noche, lo voy a terminar. Y hay quien dice, ay, pues total, pues yo me esforcé y si no lo terminé, pues ni modo, o sea, ya ni modo, yo no voy a hacer más de lo que estoy haciendo. Entonces, por eso les comento, cada quien tiene ahí su perspectiva o su forma de pensar muy diferente a lo que viene siendo la responsabilidad y el estar dentro de un grupo social y sobre todo tratar de hacer que la gente tenga mis mismas ideas y que sea tan responsable como a lo mejor soy yo. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Participen, por favor, otras veces hablan un montón y ahora están muy callados. Profe, por ejemplo, yo en la prepa conocí a mis 3 mejores amigos, que son 2 hombres y una mujer. Ajá. Y en la prepa éramos totalmente inseparables, íbamos a todos lados, las fiestas, siempre los cuatro. Después nos separamos por un tiempo pero nos volvimos a juntar. Pero ahora pues yo ya estoy casada, tengo un bebé y ellos no, ellos son solteros. Bueno, solamente uno tiene una pareja, pero igual ellos no tienen hijos, pueden salir a donde sea. Entonces, tenemos un grupo en WhatsApp y, por ejemplo, ellos siempre están, y vamos a este lado, y vamos a aquel, y vamos aquí, y nos quedamos acá. Entonces, para mí es difícil porque yo les digo, yo los quiero mucho y puedo ir a algunas partes, pero no puedo salir a todas partes con ustedes porque tengo una responsabilidad con mi esposo, con mi bebé. Y si ellos quieren ir, por ejemplo, no sé, una noche a tomar algo, tal vez yo no puedo ir porque mi bebé está enfermo
o porque está haciendo frío, o mi esposo tiene que trabajar, o sea, entonces ya ahorita es muy complicado y a veces pues incluso dejo de contestarles porque ya hasta pena me da decirles que no y pues sí, se ha vuelto muy, muy difícil y complicado en ese aspecto. Pues sí, es difícil, es complicado, sobre todo porque no es lo mismo la vida de una persona soltera sin compromisos a la vida de una persona casada con compromisos. Por ejemplo, en mi caso, yo me casé muy joven, yo me casé a los 16 años, aclaro, no estaba embarazada, pero me caso finalmente a los 16, me convierto en mamá a los 18 y ahorita a mis casi 50 años, pues me puedo sentir plena y me puedo sentir tranquila. ¿Por qué? Porque yo ya saqué un hijo adelante que ya ni siquiera vive en mi casa, ya él, ahora sí que como lo digo, ya es harina de otro costal. No se ha casado, él está soltero, pero pues ya él ya tiene una carrera, ahora sí que trabaja, hace sus cosas por sí solo, o sea, ya no depende de mí. Sin embargo, yo me junto con compañeras que son más o menos de mi misma edad y que ahorita están batallando con un adolescente de 15 años y a mí, por ejemplo, si me da flojera de que de repente si vamos a tomar un café, pues ve el muchacho ahí y el muchacho pues está casi a fuerza y a pellizcos y empujones porque pues lo están llevando obviamente a un ambiente que no es el de él y que obviamente pues a él le gustaría estar haciendo otras cosas en su casa, a lo mejor jugando videojuegos o estar platicando con chamacos de su edad y estar aguantando pláticas de viejas urracas donde estamos comentando tontería y media que pues él realmente no tiene ni nivel en ese entierro, ¿no? Entonces, sí vemos ahí que de repente, sí, pues es difícil o para mí a veces sí es complicado precisamente por esa misma situación. Se está cortando el tiempo en Zoom. Ahorita les voy a poner el link y regresamos con esta plática, ¿sale?